Muy buenas a todos los seguidores de Fanatismo. Tenemos las New Balance Fresh Foam 1080 V11 para analizar, la 11ª versión de la zapatilla por excelencia de amortiguación neutra de New Balance. Como digo, es la 11ª versión de la 1080 tal y como la conocemos, pero es una zapatilla que lleva casi 20 años. Yo recuerdo probar las 1021, las 1022, las 1060, la 1061 me encantó. Y la 1062 fue una de mis zapatillas favoritas de amortiguación neutra de siempre. Esta 1080 V11 sigue un poco la línea de aquellas 1020 y 1060, pero puesta al día, con tecnologías modernas, mucho más ligera, con upper de knit, etcétera, etcétera. Es una zapatilla que ha cambiado muy poquito respecto a la versión anterior. La suela es la misma, la media suela es el 99% igual, y donde se han hecho los cambios ha sido en el upper. También cambios mínimos, porque era una zapatilla que funcionó muy bien en la versión anterior, pero bueno, le han retocado, le han hecho pequeños retoques para que ciertas cosillas que no acababan de convencer a todo el mundo en la V10 pues hayan mejorado y haya un mayor porcentaje de gente que disfrute de esta zapatilla. Sigue siendo una zapatilla de 30 milímetros en el talón, 22 milímetros en la parte delantera, un drop de 8 milímetros, como es clásica en este modelo. Es una zapatilla que funciona muy bien para talonadores, funciona muy bien aterrizando en medio pie. Sigue teniendo un repunte delantero generoso, no excesivo, pero generoso, un biselado bastante adecuado para los talonadores. Es una zapatilla que tiene un arco que se nota un poquito, no es incómodo para nada, pero sí que es cierto que cuando hacemos la transición se nota un poquito, le falta un pelín de homogeneidad en cuanto a la transición, pero sigue siendo, tiene una transición de lo mejor, pero le falta un poquitín para ser perfecta en ese sentido. La base es una base. Esta zapatilla es una 9,5, yo generalmente utilizo una 10 americana. La base en una 10 americana, para que tengáis referencia con otras pruebas que hemos realizado, es 118 en la parte delantera y 94 en la parte trasera. Lo que llama la atención de esas medidas es lo ancho que es el talón, que sorprende porque es una zapatilla que vista desde arriba parece muy estrechita por el collar que tiene, pero es una zapatilla bastante estable gracias a esa anchura de talón. La parte delantera está, digamos, en la media. Y esa anchura de talón se hace así porque es una zapatilla relativamente blanda. Estamos hablando de que el Fresh Foam X tiene 45 grados de dureza. Es muy blandito, ¿veis? Es muy blando. Y es por ello que se le pone un poquito de anchura para que la zapatilla sea estable. Es relativamente estable, no es una zapatilla inestable, tampoco es la zapatilla, no vas en raíles con esta zapatilla, pero es bastante estable para su usuario tipo. En cuanto a su usuario tipo, la 1080 V11 se diferencia un poquito con sus principales rivales como la Mizuno Sky, como la Ultra Boost 21 de Adidas, la Vomero, la Brooks Glycerin, la Triumph de Saucony. Bueno, ya conocéis más o menos cuáles son las rivales, la Nimbus, lógicamente. Y esta zapatilla está un poquito enfocada para corredores un poco más ligeros. Mientras las otras zapatillas donde principalmente rinden es entre 80 y 90 kilos, esta zapatilla donde mejor rinde es entre 70 y 85. Es un poquito mejor para corredores algo más ligeros. ¿Por qué? Porque la zapatilla es muy ligera, es relativamente ágil, son 263 gramos, ha bajado 6 con respecto a la versión anterior. Así que es por ello que decimos que es una zapatilla un poquito mejor para un rango de corredores de peso más bajo. Sí que es cierto que puede aguantar 90, 95, 100 kilos de corredor, pero los que le van a sacar máximo partido es eso, de 70 a 85 es lo ideal. Misma amortiguación muy agradable, recorrido medio tirando alto. Es una buena zapatilla para todo tipo de aterrizajes y con una buena transición, aunque como he dicho el chasis curvado hace que el arco sea un
pelín marcado y sea un poquito protagonista. Para nada es molesto, no va a tener ni rozaduras ni nada por el estilo, pero la transición es un 9,5 en vez de un 10. Más cosas. Como digo, la mediasuela no ha cambiado nada, geometrías iguales, mediciones iguales, dureza la misma. Lo que sí que ha cambiado es que, como veis, tenemos unos hexágonos ahí alargados, escarbados con láser, y el año pasado teníamos como unos puntitos escarbados. Es más estético que otra cosa, ayuda, sí que es verdad que ayuda a la colapsación, pero como digo, no vais a notar absolutamente la diferencia. Las dos zapatillas en el pie se notan muy similares. Y si notáis algo va a ser las diferencias de ajuste en el upper, que van a cubrir todo lo demás. En cuanto a la suela, misma suela con varios materiales. Tenemos esta pieza de aquí de 90 grados de dureza para los talonadores. Estas dos piezas y esta delantera tienen 76 grados de dureza. Es lo más blando después del Fresh Foam expuesto que vemos en blanco. Y la zona de azul claro, que es la zona central, es de 80 grados de dureza, 5 más de la media. New Balance no ha querido ahorrar peso, pudiendo hacerlo, siendo ya una zapatilla muy ligera, podía haber tirado la casa por la ventana. Estamos hablando de que esta zapatilla es 90 gramos más ligera que una Ultra Boost, y podía haber sido 100 gramos más ligera si New Balance hubiese querido y nadie nos hubiésemos quejado. Es una zapatilla relativamente duradera, 800 kilómetros con mis 73 kilos más o menos, le va camino la 1080 del V10 de hacerlo. Esta es la misma suela, así que básicamente es lo que espero, 850, una cosa así. Sí que es cierto que los tacos son grandes, son bastante altos para tierra. Sí que es verdad que con 100 kilómetros estamos empezando a ver un poquito de desgaste en esta zona, pero como digo, ya he probado la V10 con bastantes más kilómetros que esta y lo primero que se va a desgastar es el Fresh Foam expuesto, pero luego lo demás aguanta bastante bien. Es una zapatilla que va bien en asfalto, va bien en tierra. En mojado, bueno, se defiende. No es que destaque, pero bueno, está en la media. Y como digo, no hay muchas novedades ni en suela ni en media suela. Novedades que hay están todas en el upper. Es un upper algo más estructurado, sujeta mejor en la zona media. Si lo vemos, es más estrechito porque esta N de New Balance es más grande en tamaño, también es más recia, es bastante rígida, aunque pueda parecer que no, es bastante rígida, da soporte. Y el Hyponit, que es el material de la malla, pues bueno, se ha retocado en esta zona para dar un ajuste un poquito más fuerte y evitar que el pie se mueva de adelante a atrás. Detalles a destacar, la N es reflectante y bastante reflectante. Es algo que New Balance no suele olvidarse, el poner reflectantes, y es algo que me sigue pareciendo importante. Y otras marcas, con eso de que hay que ahorrar peso, suelen evitarlo, pero New Balance lo hace y lo hace muy bien. Es algo que me ha gustado bastante. Y como digo, el Hyponit es un knit elástico, pero toda esta zona que veis con un hilo más clarito es una zona que es mucho menos elástica, que se hace para dar soporte en los laterales, especialmente en la unión del upper y el chasis, que es donde se suelen romper muchas zapatillas. Y principalmente enfoca toda su estructura hacia el panel de medio pie, acertada y afortunadamente. Es una zapatilla un poquito mejor ventilada que la V10. Podéis ver mi dedo a través de los agujeros. Es una sola capa de knit.
Tiene una lengüeta unida a los laterales de un grosor muy adecuado. Y la clave de esta zapatilla para saber si te va a ir muy bien o te puede dar algún problema está en esta pieza de aquí que vemos, el Ultra Heel. Son dos piezas de neopreno prensado que adquieren una forma ergonómica, como veis, intentando sujetar el calcáneo y alejándose para evitar posibles rozaduras con el Aquiles. Y el cambio es que es un poquito más fino y sobre todo llega hacia adelante. El año pasado teníamos este panel del Hyponit que bajaba recto y ahora lo han sustituido por la pieza del Ultra Heel, que es más redondeada, más ergonómica para los maleolos. Sí que es verdad, como veis, es bastante... no tiene mucha rigidez. Esto ayuda, esto tiene mucha más rigidez. ¿Veis cómo dobla en esta zona? Esa diferencia va a hacer mucho para los que tuvieron alguna rozadura en los maleolos. Y creo que ese problema está bastante solventado con este nuevo diseño. Personalmente me encanta el Ultra Heel. Me parece un avance en el mundo de las zapatillas porque te las pones y parece que no notas que llevas nada detrás. Y los otros problemas que tuvo gente con el Ultra Heel, uno de ellos es que tiene la sensación de que no le sujeta el calcáneo y que el calcáneo se mueve verticalmente. Bueno, se puede trabajar el ajuste con el agujero auxiliar de los cordones. La sensación, digamos que está muy propagada, que se puede notar, pero que dé la sensación no significa que ocurra ese desplazamiento. Pero sí que hay gente que es verdad que se le desplazaba y empezaba a rozar en esta zona y empezaba a desgastar la capa interna del Ultra Heel y acababa haciendo un agujero en esa zona. ¿Se ha evitado eso siendo un poco más fino y con la nueva geometría? Yo creo que no. ¿Que se ha disminuido el número de gente que le puede pasar? Sí. Pero bueno, es algo que me probaría en la tienda y es algo importante. Si nunca habéis tenido problemas con los talones y os adaptáis a casi todos, bueno, me la podría jugar sin problemas porque es probablemente que nos funcione bien. Un detalle que sí que me gustaría resaltar es cómo, a diferencia de otras marcas, la lengüeta, en vez de unirse en esta zona, que es una zona de flexión, la lengüeta se une mucho más arriba, evitando esas rozaduras en la parte delantera, y es un detalle que me ha gustado mucho y donde se nota que New Balance le presta atención tanto al corredor como a la zapatilla. Y es cierto que no representa un gran avance respecto a la versión anterior, que ya era muy buena, pero bueno, está muy bien que New Balance se preocupe de los detallitos que digamos no funcionaron en versión anterior e intente corregirlos. Pero en general es una zapatilla excelente que tiene dentro de su segmento una competencia durísima, pero que se ha sabido diferenciar con esa ligereza y esa agilidad con respecto a zapatillas mucho más toscas y mucho más pesadas. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.